Hola Viñedo, ¿cómo están? Estamos bastante agradecidos con el Señor por esta oportunidad de estar en constante comunicación con ustedes y el poder apoyarles de una u otra manera y servir a Dios a través de estos videos y de estas canciones que podemos trabajar juntos. Quiero primero invitarles a que nos concentremos en las canciones, a que no estemos concentrados tanto en el video en sí mismo, tanto como en el Señor, y motivarles a que utilicemos estas canciones como una expresión de alabanzas a Él, que podemos cantar, entonar juntos. Normalmente la letra la van a encontrar en la descripción del video para que la tengan a la mano y juntos poder alabar al Señor. ¿Sí? Loreana, por favor, nos diriges en una oración. Sí, oremos. Señor y Padre Santo, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por ese sacrificio maravilloso que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias por el regalo que nos diste, Señor, de tener una vida nueva. Y te pedimos que seas tú dirigiendo cada una de las cosas que vamos a hacer y prepara nuestros corazones para escuchar tu voz. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a cantar acerca de la fidelidad y la grandeza de nuestro Dios, reflejada en su gracia, reflejada en ese poder de nuestro Dios que se derrama en nosotros a través de la gracia, y que esa gracia es suficiente para no solamente llevar nuestra vida a buen término, sino sobrellevar y guiarnos a través de cada circunstancia. Y estamos en un momento en el que la iglesia necesita crecer, necesita enfocarse y necesita tomar riendas del trabajo que el Señor le ha encomendado. Y tenemos que cambiar de paradigmas, cambiar de la mente y salir de nuestra zona de confort. No nos podemos reunir en los templos en este momento, pero esto no es un problema, esto debería ser una oportunidad para poder alcanzar a otras personas también. Así que vamos a cantarle a nuestro Dios por esa gracia maravillosa que definitivamente podemos agradecer. Grandiosa es tu fidelidad, trabajas en el pecado, nos guías por corrientes a tu gracia, y nada nos podrá apartar. Hijos, recuerda tus promesas, Dios. Tu gracia en mí me basta, Señor. Tu gracia, Señor, es para mí. Grandiosa, grandiosa es tu justicia, Dios. El débil al fuerte guiará. Nos guías en el canto de redención. Tu pueblo canta junto a ti. Y recuerda tu pueblo, recuerda tus hijos, recuerda tus promesas, Dios. Tu gracia en mí me basta, Señor. Tu gracia, Señor, es para mí. Tu gracia en mí me basta, Señor.
promesas, Dios. Tu gracia en mí es el cielo aquí, Señor. Tu gracia, Señor, es para mí. Tu gracia, Señor, me cubro con tu amor. Tu gracia, Señor, es para mí. Es para mí. Mis queridos hermanos, para nosotros es un placer y un gozo poder alabar al Señor en este día. Esperemos que todos estén pasando muy bien y bueno, dentro de lo que cabe con una esperanza, quiero leerles un versículo que está en Primera de Crónicas 16:23, que dice: que toda la tierra cante al Señor, cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva, publiquen sus gloriosas obras entre las naciones, cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Y entre las cosas asombrosas que hace es que Dios nos ama de una manera muy especial, de una manera incondicional. Tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Tú has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y
cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amén. Bendiciones. Bien, buenos días, ¿cómo están todos? Un saludo nuevamente y un gusto en podernos ver en esta oportunidad y poder pues saludarles, desearles pues siempre un tiempo especial, hoy domingo en la mañana, decirles que estamos todavía en cuarentena, como ustedes saben, y dispuestos pues este día de hoy a compartir la palabra de Dios. Pero darles pues un saludo especial a toda nuestra gente, nuestra iglesia en el Viñedo, y por supuesto a todos los que están en el país y muchos que están en otras latitudes, en otras naciones, por diferentes razones. Especialmente también quiero extender un saludo a nuestros hermanos en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera allí en las Islas Canarias, a través del pastor Aristides Flores. Reciban un saludo especial de nuestra parte y queremos pues esta mañana compartir con ustedes también este mensaje. Y hemos llamado este tema que quiero tratar, tiempos de crisis, tiempos de poder. Y hemos recomendado pues hablar o leer el pasaje que relata la historia en Hechos capítulo 12, prácticamente el capítulo completo, donde tenemos la historia de la situación que causó Herodes allí en la persecución de los hermanos de la iglesia, allí dándole muerte a Jacobo y apresando a Pedro. Su pena de juicio para los siguientes días después de su aprehensión y preso para ser ejecutado posteriormente. Y allí, pues, en esa historia tenemos bien interesante el tema, porque una vez que esto ocurre, la iglesia se pone de acuerdo y se reúnen para estar orando permanentemente, intercediendo, en este caso por la vida de Pedro, y poder contar con la ayuda del Señor y en su liberación o de alguna manera la solución de este problema como tal. Y allí en la historia pues vamos a encontrar la manera como Dios actúa, trata a través de el ángel que envía y libera entonces a Pedro de manera espectacular
de manera, yo diría, única. Y Pedro sale a la calle y entonces se dirige posteriormente a la casa donde la iglesia está reunida. Este es el bosquejo de la historia que vamos a desarrollar y vamos a ir leyendo paulatinamente algunos de los versículos de este capítulo. Permítanme orar, quisiera pedir al Señor su bendición para este momento. Acompáñenme en esta oración. Padre, gracias, queremos reconocer tu señorío, eres nuestro Dios, y en estas circunstancias que tenemos, pues más todavía necesitamos tu presencia y más cercanía con nosotros y nosotros contigo. Ten compasión de este mundo paralizado por este virus que está contaminando tanta gente y causando tanto daño y vidas que se están perdiendo. Y también un mundo paralizado por el miedo, por la angustia de todo lo que está ocurriendo. No tienen refugio, no tienen la mayoría de la gente a quien recurrir. Pero te doy gracias porque nosotros en Cristo tenemos protección, tenemos refugio seguro y por supuesto tenemos en ti esa bendición especial. Te pido una bendición para tu iglesia en el Viñedo y donde quiera que se encuentre cada uno en sus hogares, en el país y fuera del país. Y háblanos esta mañana que podamos de una manera especial valorar tu poder y que lo conozcamos, lo disfrutemos y podamos realmente ponernos detrás de ti en la manera que tú tienes de actuar. Permítenos esta mañana la administración de tu Espíritu Santo y que podamos esta mañana pues ser bendecidos con tu palabra. Gracias por la manera como tú actúas y la manera como vas a actuar esta mañana en nuestras vidas. A ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, decíamos en oportunidades anteriores que el Señor como tal es quien tiene el control de todas las cosas que ocurren. Esta mañana decidí que no quiero en este mensaje hablar directamente del problema del coronavirus, pero voy a hablar más de Jesús y de su poder. Ese poder que Él tiene para ayudarnos a enfrentar estas crisis sin precedentes y todo lo que tiene que ver con el mundo y esta generación a la cual pertenecemos nosotros. Hemos dicho que las pruebas nos golpean y en algunos casos nos desesperan. Y fíjate, el relato que tenemos por delante en Hechos capítulo 12 nos presenta tres protagonistas principales. Por un lado está Herodes, ese hombre cruel, sanguinario, malvado, que se convierte en el propio instrumento satánico. Y así como el primer Herodes trata de eliminar a Jesús siendo un niño, este segundo Herodes trata de aniquilar en la persona de Pedro y de los discípulos la iglesia naciente en ese momento. El otro personaje es Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo Pedro. Él viene a ser el mejor medio para que este Herodes, instrumento satánico, obtuviera más popularidad ante el pueblo judío, porque ya había matado a Jacobo antes de todos estos acontecimientos. Pero sin duda que el personaje más importante, de mayor protagonismo, es el ángel que Dios envía. Ese ángel que libró a Pedro de una muerte segura. Y así pues que esta historia nos habla de una crisis, pero sobre todo nos habla del poder que hay detrás de cada crisis. Vamos entonces a ver algunos, yo diría unos cuatro, por lo menos cuatro poderes que se hacen presentes para librarnos de cualquier prueba, que lo vamos a
a descubrir en esta lectura. En primer término, pudiéramos pensar en ese poder de la permisibilidad de Dios, la permisibilidad de nuestro Dios. No existe, en primer término, nada que pueda ocurrir sin su permiso, sin su autorización. Y fíjate que Jesús es enfático al decir en varias oportunidades, lo registra precisamente el Evangelio según San Juan, que su Padre y Él están trabajando. Y concretamente Él utiliza esta frase en Juan capítulo 5, el versículo 17. Él dice, mi Padre y yo estamos trabajando. Esto nos indica que su mano está detrás de todo lo que ocurre, haciendo cosas definitivamente que nadie puede ver. Al ojo humano es imposible verlo. Y es posible entonces que en lo que está pasando ahora, lo que está pasando hoy mismo, tú no veas a Dios trabajando. Yo tampoco lo vería en el sentido físico. No veríamos a Dios actuando, pero sí lo está. Y lo vamos a ver muy pronto, los resultados de su trabajo. Revisando esta escena, nos hacemos preguntas comunes. Seguramente tú te las habrás hecho en esta o en otras circunstancias. Por ejemplo, ¿por qué Dios permitió que Herodes reinara? Un hombre tan vil y tan despreciable. ¿Por qué Jacobo murió y Pedro fue encarcelado y después liberado? ¿Es que acaso Dios, pudiera decir alguno, tiene hijos preferidos y permite ciertas cosas para uno o para el otro, buenas o malas, según lo que nosotros podemos apreciar? ¿Por qué pasan cosas a personas malas y a personas buenas? A personas malas les pasan cosas buenas y a personas buenas les pasan cosas malas. Son preguntas que mucha gente se hace. Hace muy poco alguien me emplazó porque tiene una situación difícil en su vida y ella me dice que está en rabia contra Dios por la cosa que le estaba ocurriendo. Entonces, esas son las reacciones que muchas veces tenemos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y de esa manera, pues, hay una serie de preguntas. Y fíjate que el asunto es que no podemos vivir de explicaciones, porque la vida no es un misterio que debe ser resuelto, sino más bien es un misterio que debe ser vivido. ¿Me explico? Debe ser vivido, no resuelto. Y que lo que necesitamos saber y tener la certeza, la convicción, es que la mano de Dios trabaja y permite Él la prueba para mostrar su poder, su capacidad liberadora. Y podemos estar seguros de que todo lo que hace es para nuestro bien. Ahora, una pregunta. ¿Has experimentado que a veces se arruina todo y quedas sin ver una salida a los problemas, a las circunstancias, a las crisis? Todo se tranca. Llega un momento en que no hay forma de visualizar cómo salir del problema. Sin embargo, lo que tú necesitas y que yo necesito saber es que Dios no ha dejado de trabajar. Dios no ha dejado de actuar. Él no se toma vacaciones. Él no se cansa. No es humano y por lo tanto no tiene desgaste. Lo que sí tenemos que saber es que su soberanía es real. Su soberanía es en cada crisis manifestada. Romanos 8:28 es hasta hoy una verdad que
no podemos negar nosotros. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Seguro que te lo conoces, pero yo te tendría que preguntar, ¿cómo te parece en medio de lo que nosotros estamos viviendo en el presente? Dios permitió en aquella historia, en aquel momento, que Jacobo muriera y Pedro encarcelado. ¿Por qué? ¿Porque él es caprichoso? No creo. Y yo creo que tú tampoco piensas eso. Pero mira, necesitamos madurar, necesitamos pensar para entender que aún cuando todo anda bien en la vida, cuando todo está chévere, pudieran llegar momentos cuando de repente las cosas se ponen mal. Pero ¿sabes qué? Todo tiene un propósito de parte de Dios. De repente vemos bendiciones a la vista, pero también vemos crisis a la vista y no parecen solucionarse tan fácilmente. Pero lo que sí debemos saber es que Dios está detrás de cada crisis controlando todo. El otro poder al cual quiero referirme tiene que ver con el poder de la oración. Esa herramienta que el mismo Cristo, el mismo Jesús nos dejó para desarrollarlo y utilizarlo. La oración tiene el poder de abrir puertas, de abrir espacios y de recibir a través de ella soluciones que Dios da. Quiero decir que la oración no es un asunto de dejar un mensaje en el cielo como algunos piensan, de poner una queja o cualquier otra idea. Fíjate, si una imaginación, una idea como esta, un día tú llamas al cielo y comienzas entonces a escuchar una grabación que dice: gracias por llamar al cielo, tus oraciones son muy importantes para nosotros. Para hablar en español marca 0, para tus peticiones marca 1, para acción de gracias marca 2, para quejas marca 3, y así sucesivamente. Para confesiones marca 4. Y si una situación que tienes de emergencia, entonces habla con tu pastor y luego te dice: muchas gracias por llamar al cielo. ¿Te imaginas eso? Sería algo así como que muy poco entendible. Gracias a Dios que no es así. Gracias a Dios que tenemos otra manera de entrevistarnos con el cielo. Fíjate, 16 guardias custodiaban a Pedro en la cárcel. Estaba en crisis Pedro. Dice el versículo 5, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La iglesia estaba orando. Estaban reunidos. No sé cuántas horas al día, no dice el relato, pero dice que estaban orando. Así que la mejor forma para enfrentar la crisis es desatar el poder de la oración que tiene la iglesia, que tiene cada creyente. Y antes de ir a otro sitio, antes de ir a otro lugar con tu crisis, pídele a la iglesia que ore por ti. Si tú revisas nuestros boletines, tú vas a ver que allí hay una serie de nombres y de situaciones que tiene cada una de esas personas que han pedido a la iglesia orar por ellos. Pídele a la iglesia que ore por tu problema. La iglesia oraba con fe. Estaban orando directamente a Dios. Hablaban con Dios. No gastaban tiempo en otras cosas dentro de su tema de oración. El asunto es que cuando todo está cerrado, cuando todo se bloquea, la oración es una puerta abierta. Eso no podemos descuidarlo. El tercer
poder, que podemos llamarlo de esa manera, tiene que ver con la fe. Porque la fe es precisamente la que nos provoca, lo que nos mueve a esperar la obra milagrosa de Dios. Espera el milagro. El versículo 6 dice: la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, éste dormía entre dos soldados, sujetos con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Una de las cosas que más sorprende de esta historia es ver a Pedro totalmente sumergido en el sueño, durmiendo en un sueño profundo, la misma noche en que Herodes en la madrugada le iba a quitar la vida. Lo iban a decapitar, lo iban a apedrear, iba a morir. Al día siguiente le van a quitar la vida y él está durmiendo plácidamente, tan profundo que el ángel tuvo que despertarlo. Dice el relato bíblico que tuvo que darle una buena movida para que Pedro despertara. Ahora, yo les decía a semanas atrás que me daban 2, 3 de la mañana despierto, preocupado con toda la situación que estaban pasando. Pero entendiendo algunas cosas precisamente sobre este tema, les informo que estoy durmiendo por lo menos 8 horas diarias, cosa que me complace poderlo hacer. Una de las cosas que más sorprende de esta historia es ver a Pedro durmiendo esa misma noche. Tal vez yo o tú estaríamos angustiados, con insomnio, pensando, qué sé yo, cómo iba a ser la situación de la ejecución. Al día siguiente le van a cortar la cabeza y sabes, paz en medio de la tormenta es poder dormir con tranquilidad, es poder descansar aún cuando las circunstancias están complicadas. Entonces, ¿cómo puede alguien dormir? Podemos preguntar, en medio de las pruebas. Creo que Pedro nos da una gran lección acá. Pedro tuvo la oportunidad de estar asustado, como hemos dicho, con insomnio. Pero él muestra o demuestra con su actitud de paz y de buen sueño que no tenía miedo de morir. Y creo que la razón es porque el Cristo resucitado se le apareció a él. Él lo vio, pudo palparlo seguramente y convencerse de que después de haber sido muerto en la cruz, sepultado, él tuvo la oportunidad de ver, de ser de los primeros, como decíamos también hace unos días atrás, de ver la tumba vacía y posteriormente ver al Jesús resucitado. Ahora, fue cierto que cuando él negó a Jesús en aquella oportunidad que sabemos, tuvo miedo de morir y por eso lo negó. Pero ahora, como sabe que Jesús vive después de haber muerto, no tiene miedo él de morir y dormía plácidamente. Entonces, cuando una prueba te roba la paz, ¿sabes qué puede estar ocurriendo? Que se te ha olvidado lo que Dios ha hecho por ti. Y es más, que se te ha olvidado que Jesús resucitó y está vivo. ¿Te das cuenta? Ahora, así que son las pruebas como las que estamos viviendo, las que le dan fortaleza a nuestro carácter. Yo te preguntaría, ¿sí o no? La fortaleza viene precisamente de parte de nuestro Dios y cuando procuramos entrar en razón de la promesa que tenemos de vida eterna. La confianza en Dios nos hace enfrentar las pruebas de manera serena,
de la manera más tranquila, sin miedo, sin sobresalto, sin insomnio. Pedro dormía en paz, descansaba tranquilo en la cárcel, porque él sabía que el Jesús que reprendió la tormenta, los mares, en los momentos difíciles que él estaba presente en una barca, ese mismo Jesús podía reprender el poder que pretendía eliminarlo esa madrugada. Y esa paz custodia al creyente que está enfrentando una crisis. Por mucha angustia, por mucha preocupación, tenemos paz. Es la fe la que nos da la certeza, lo que nos da la seguridad de que Dios va a orar, va a actuar a su tiempo, a su momento, en medio de la prueba. Por último, el cuarto, ese poder libertador que es capaz de romper las cadenas, que es capaz de abrir las puertas, definitivamente. Es capaz de romper el cerco que podamos tener. Mira, no olvides que Dios toma su tiempo. Versículo 10. Pasaron por la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, y el portón se le abrió por sí solo, y salieron. Caminaron unas cuadras, de repente el ángel dejó solo a Pedro. Muchos preguntan, en la crisis que podamos estar viviendo, sea cual sea, y específicamente la que todos vivimos en estos momentos, ¿dónde está Dios? Es una pregunta que escuchamos con mucha frecuencia. ¿Dónde está Dios? Tú sabes la respuesta. Lo hemos dicho reiteradamente. Está al control de todo. ¿Sí o no? Está al control de todo. Porque está trabajando. Mi Padre y yo estamos trabajando, dijo Jesús. El ángel sacó a Pedro de la cárcel y le dijo, bueno, bien, Pedro, hasta luego. Lo puso en la calle. Y sabes, Dios no nos deja sin respuesta frente a las crisis y a los problemas. Fíjate en esto. La liberación de Pedro llegó en el último instante. Tal vez en horas de la madrugada, antes de que el sol saliera, cuando ya iba a ser llevado al patíbulo. Llegó en el último instante. Y debemos tener claro y saber que Dios no actúa bajo presión. Muchas veces nosotros queremos presionar a Dios. Queremos empujar a Dios. Él no trabaja bajo presión. En la madrugada, el ángel le dijo a Pedro, ya como decíamos antes del amanecer, vamos, date prisa, lo levantó, vístete, cálzate los pies, la sandalia, échate encima la capa, sígame, vamos. Lo que quería decir, que iba a salir dignamente de la situación crítica en la que estaba Pedro. Generalmente los presos, uno ve la prensa, se escapan por un túnel que por años o por meses van construyendo para escapar. O en otros casos, bajo el soborno de algunas autoridades y entonces logran, por la extorsión o por el medio que sea, salir y escaparse. Pedro salió por la puerta de la cárcel bajo el poder de Dios, bajo la dirección divina de Dios. Quedó libre y se va alegre y rápido, sin obstáculos, a la casa. Se dirige a la casa donde estaban orando por él, por su libertad, por su vida. ¿Y sabes qué ocurrió? Bien interesante. La casa
la puerta de la casa estaba cerrada, totalmente bloqueada. Pedro está pidiendo que lo dejen entrar. Y fíjate, fue más fácil para Pedro salir de la cárcel, salir de la prisión, que entrar a la casa donde estaban orando por él. Cosa interesante. Así que la oración debe movernos a la acción. Y la fe tiene que llegar hasta el final de la crisis. Tiene que durarnos hasta que termina la crisis. Y después también, más allá de la crisis. Debo orar, pero debo abrir la puerta. ¿Me explico? Concluyendo entonces, ¿qué hacer en medio de las pruebas? Bueno, hay que recordar que Dios tiene el control de cada situación, que Dios tiene la salida. Pero necesitamos reconocer entonces la permisibilidad de Dios, su poder detrás de la crisis. Necesitamos conocer el poder que tiene la oración y llevarla a la práctica, y el poder de la fe que debe estar presente en esa intercesión, en esa oración. Y al final veremos entonces el poder libertador en el momento que Dios decide y en el momento que Dios hace y toma su manera y su forma de resolver las cosas. Fíjate lo que pasó con Herodes, versículos 21 y 23. Al día señalado, Herodes, con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo, y la gente gritaba: voz de un Dios, no de hombre. Y al instante, un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Qué triste final para ese hombre. Entonces, conclusión: detrás de cada crisis hay un poder silencioso que no se detiene. ¿Y sabes cómo se llama? El poder de Dios. Confía en el poder que Dios tiene y que manifiesta permanentemente en su forma de trabajar y de hacer las cosas. Que Dios te bendiga, que Dios nos dé la paz, la tranquilidad para mantenernos equilibrados y ser canales del amor de Dios, ser canales de la realidad del Cristo vivo que resucitó después de 3 días de muerto y que nos da la garantía y la certeza de que las cosas difíciles, las situaciones críticas van a solucionarse. Amén. De esta forma termino diciendo: Dios bendiga a Venezuela y bendiga su iglesia. Entonces, concluyendo, vamos a terminar con una breve oración, dándole gracias a Dios por permitirnos este tiempo. Padre, gracias, porque a través de tu palabra, a través de las diferentes historias, recomendaciones, manifestaciones tuyas allí para nosotros, podemos encontrar el alivio, podemos encontrar la orientación, podemos encontrar la manifestación y la administración de tu parte para con nosotros. Gracias porque podemos entender lo que debemos hacer en medio de las pruebas y de las dificultades. La oportunidad que tenemos de conocer la permisibilidad de Dios, tu permisibilidad. Podemos entender tu poder detrás de cada situación difícil. El poder que tiene la oración, la herramienta que tú nos has entregado para usarla. Y poder también entender la fe que debemos manifestar permanentemente en una convicción de tu realidad, de tu presencia, de la realidad que hemos experimentado de tu obrar en nuestra propia vida. Y al final, poder también experimentar el poder liberador que tú tienes,
eres nuestro libertador y eres quien resuelve todas las circunstancias que podemos enfrentar. Los resultados tú los tienes. Tú eres el que decides cuáles son definitivamente las salidas y el momento en que se verá y disfrutaremos de la salida. Por eso, detrás de cada crisis tenemos que reconocer que está tu poder silencioso, que no se detiene y que reconocemos como el poder de nuestro Dios. Así es que muchas gracias por la bendición de poder estudiar tu palabra, sacar provecho para nuestros momentos difíciles. Te doy a ti la honra y la gloria y te pido una bendición especial para todos nuestros hermanos presentes en sus respectivos hogares, tanto en Venezuela como en otras partes del mundo que son de nuestra familia en el viñedo. Muchísimas gracias. A ti la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, te entregamos esta alabanza reconociendo a ese Dios único y verdadero, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, que a pesar de estos momentos difíciles que estamos viviendo, nunca se aparta de nosotros, siempre está a nuestros lados, ayudándonos, protegiéndonos, cuidándonos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia puñe la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré,
en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Así es, Señor, te damos gracias por este momento, por esta alabanza, Padre amado. Gracias porque a pesar de la adversidad que estamos viviendo, podemos estar contigo y disfrutar de este momento, Padre amado. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén.